No me verás, pero después de escuchar esto, vas a recordar cada turno nocturno que hayas trabajado, porque hay lugares que cambian cuando llega la madrugada, lugares donde el silencio pesa demasiado, lugares donde ciertas reglas no existen para proteger el negocio, sino para mantener algo bajo control. Y si alguna vez entras a trabajar solo, de noche, y encuentras instrucciones escritas a mano pegadas en una pared, hazte un favor, no preguntes quién las escribió y jamás rompas una sola de esas reglas, porque hay personas que desaparecieron después de ignorarlas. Y esta historia comenzó un jueves por la noche. Jueves, el primer turno. Él solo quería dinero rápido, nada más. No buscaba problemas, no buscaba misterio. Solo necesitaba pagar unas cuentas atrasadas antes de fin de mes. Por eso aceptó el trabajo apenas vio el anuncio. Se necesita empleado nocturno, pago inmediato. El lugar estaba casi al final de una carretera vieja, en una zona donde pocos negocios seguían abiertos después de medianoche. Un pequeño local de comida rápida, hamburguesas, papas fritas, refrescos baratos, nada especial. Durante el día parecía un sitio normal, pero de noche, el lugar se veía distinto. Las luces del letrero parpadeaban, el estacionamiento permanecía vacío y las ventanas oscuras hacían que el local pareciera abandonado. Su turno era de jueves a domingo, de 7 de la noche a 5 de la mañana. El dueño apenas le dio instrucciones. Un hombre cansado, ojeroso, demasiado nervioso para alguien que administraba un restaurante tan pequeño. Ni siquiera lo miraba directamente cuando hablaba. Solo repetía cosas rápidas mientras acomodaba cajas. La cocina se limpia antes de las 3. No cierres temprano. Y pase lo que pase, mantén encendidas las luces del pasillo. Eso último le pareció extraño, pero no preguntó. El dueño agarró sus llaves demasiado rápido, como alguien desesperado por irse. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Por un segundo pareció querer decir algo más, algo importante, pero cambió de idea y solo dijo: si escuchas algo raro, ignóralo. Después se fue y lo dejó completamente solo. El silencio. Las primeras horas fueron normales, demasiado normales. Uno que otro cliente, camioneros cansados, un hombre borracho que pidió café, una pareja que discutía en voz baja mientras comía papas fritas. Nada fuera de lugar. Pero cerca de la medianoche, el ambiente cambió. El silencio comenzó a sentirse pesado, como si el local entero estuviera esperando algo. La freidora hacía sonidos extraños. Las tuberías vibraban dentro de las paredes, y cada vez que miraba hacia la cocina, tenía la sensación de que alguien estaba observándolo desde el fondo oscuro del pasillo. Intentó ignorarlo. Se dijo que solo eran nervios. Pero entonces ocurrió algo extraño. A las 12:43 de la madrugada, la campanita del mostrador sonó sola. Él levantó la mirada inmediatamente. Nadie había entrado. La puerta seguía cerrada. El estacionamiento estaba vacío. Aún así, la campana había sonado. Una sola vez. Cling. El sonido quedó resonando en el silencio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero decidió seguir trabajando. No quería parecer paranoico. La voz, a la 1:26 de la mañana, mientras limpiaba la plancha, escuchó una respiración detrás de él. Se congeló. No una imaginación, no un sonido lejano. Una respiración, lenta, profunda, justo detrás de su cuello. Su corazón empezó a latir violentamente. Giró lentamente, pero no había nadie. La cocina estaba vacía, solo luces blancas, aceite hirviendo y el sonido eléctrico del refrigerador.
Entonces escuchó la voz, suave, femenina, susurrando cerca de su oído. No mires atrás. Sintió que la sangre se le helaba. Retrocedió de golpe. Miró hacia todos lados. Nada. Pero la voz continuó, más baja, más cerca. Todavía está aquí. Las luces parpadearon, y por un segundo, juró haber visto una sombra cruzando el fondo de la cocina. Alta, demasiado alta, como si tuviera que encorvarse para caber ahí dentro. Las reglas. Intentando distraerse, comenzó a limpiar una pared cerca de la plancha. Y fue entonces cuando encontró el papel, pegado detrás de unas cajas, viejo, amarillento, arrugado por grasa y humedad. Parecía haber estado ahí durante años. Las letras estaban escritas a mano, como si alguien las hubiera anotado con desesperación. Leyó la primera línea y sintió un nudo en el estómago. Reglas para el turno de medianoche. Debajo había varias instrucciones. Leyó lentamente. Nunca apagues todas las luces. No entres a la cocina después de las 2 de la mañana. Si escuchas tu nombre, no respondas. Si alguien toca la puerta trasera, ignóralo. Si ves una sombra observándote, sigue trabajando. No mires directamente al reflejo de los hornos después de las 3 de la mañana. Y entonces llegó a la última línea, o al menos al espacio donde debería estar, porque la última regla había sido arrancada. El papel estaba roto, como si alguien hubiera querido eliminar esa parte específicamente. Él pasó los dedos por el borde rasgado y notó algo extraño. Había manchas oscuras alrededor del papel, como dedos marcados en grasa quemada. Sintió un escalofrío. Las 2 de la mañana. Cuando el reloj marcó las 2 exactas, todo el local quedó en silencio. La freidora se apagó sola. El zumbido eléctrico desapareció y durante varios segundos no se escuchó absolutamente nada, ni siquiera el sonido de la carretera afuera. Entonces, la puerta trasera recibió 3 golpes. Toc, toc, toc. Lentos, pesados. Él dejó de respirar. Miró hacia el pasillo que llevaba a la puerta trasera. Oscuridad total. Recordó la regla. Si alguien toca la puerta trasera, ignóralo. Los golpes volvieron, más fuertes. Toc, toc, toc. Y después, una voz. Sé que estás ahí. Era la voz del dueño. Exactamente igual. Pero eso era imposible. El dueño se había ido hacía horas. La voz volvió a hablar. Abre la puerta. Ahora. Él sintió terror puro, porque había algo incorrecto en esa voz. Sonaba humana, pero vacía, como si alguien estuviera imitando perfectamente a otra persona. Retrocedió lentamente, y entonces escuchó algo peor. La campanita del mostrador sonó otra vez. Cling. Pero esta vez, desde el comedor vacío, se obligó a mirar hacia el frente. El comedor seguía vacío, pero algo llamó su atención. El reflejo metálico de los hornos. Había alguien detrás de él. Una figura oscura, altísima, quieta, tan cerca que casi podía sentir su respiración sobre su cuello. No podía distinguir su rostro, solo una silueta negra, inmóvil, observándolo. Él dejó de respirar y lentamente la figura levantó un brazo, apuntándolo. Entonces las luces parpadearon violentamente. Él giró de golpe. Nada. No había nadie. Pero ahora, la cocina olía a carne quemada y algo húmedo cayó sobre su hombro desde arriba. Levantó la mano lentamente. Grasa caliente, recién caída. Miró hacia el techo y durante un segundo vio dedos humanos deslizándose dentro del ducto de ventilación. Después desaparecieron. Las siguientes horas fueron eternas. Cada sonido lo hacía brincar. La campanita sonaba sola. Las luces seguían parpadeando y varias veces escuchó pasos caminando dentro de la cocina, aunque él estaba completamente solo.
A las 4:37 de la mañana, escuchó algo susurrando su nombre desde el congelador. No respondió. A las 4:51, vio la sombra otra vez reflejada en el acero, más cerca que antes, sonriendo. Cuando finalmente dieron las 5 de la mañana, salió del local casi corriendo, pero antes de irse, miró una última vez el papel de las reglas y sintió que el corazón se le detenía, porque donde antes faltaba la última regla, ahora había nuevas palabras escritas, palabras húmedas, como recién marcadas con grasa caliente. Decían: el jueves solo te observa. Él sintió un vacío horrible en el pecho, y entonces entendió algo. Eso sabía que él había leído las reglas, y sabía que iba a volver el viernes.